En los rincones más oscuros del norte polvoriento, donde el sol no calienta, sino castiga, hubo un tiempo en que la crueldad no tenía vergüenza de mostrarse. En una hacienda olvidada por Dios, al mando de un coronel llamado Rufino Salazar, la barbarie se volvió costumbre. Aquel hombre de bigote afilado y alma podrida no solo explotaba a los afrodescendientes que trabajaban sus tierras. Los convertía en entretenimiento para sus perros. Sí, como si fueran bestias, los amarraba, los empujaba, los dejaba caer dentro de un corral donde esperaban mastines criados para matar. A veces los soltaba, a veces no. Los soldados aplaudían, las risas retumbaban, y el horror se repetía como ritual maldito. Aquí el miedo educa mejor que la escuela. «Va», gritaba Salazar mientras bebía vino y escupía sangre ajena. Pero como el polvo del desierto no guarda secretos para siempre, la noticia llegó hasta los oídos del Centauro del Norte. En una taberna de Parral, un campesino sin nombre le susurró a Villa: «Hay un coronel que alimenta perros con personas». Villa no reaccionó al instante. Solo cerró los ojos y apretó los puños. Al abrirlos dijo: «Entonces que se preparen los perros, porque esta vez van a morder a su amo». Reunió a sus hombres, no muchos, solo los necesarios. «No quiero masacre», dijo. «Quiero que el mundo recuerde lo que pasa cuando se juega con lo sagrado». Uno de los dorados preguntó: «¿Y qué es lo sagrado, mi general?». Villa respondió sin titubear: «La vida de un inocente. Y la dignidad de quien ya nació con el mundo en contra». Caminaron 2 días por tierra seca y hostil. En el camino encontraron a un joven afrodescendiente escapado de la hacienda. No hablaba, solo mostraba sus brazos marcados por dientes y cadenas. Villa desmontó, le ofreció agua y le dijo: «No quiero tu miedo, quiero tu historia». El joven lloró, y en su llanto todos entendieron que iban rumbo a algo más grande que una venganza. Esa noche, junto al fuego, Villa no durmió. Observaba el cielo y murmuraba: «No hay infierno más grande que el que un hombre impone sobre otro con gozo, y no hay justicia más pura que hacerle probar ese mismo fuego. Si esta historia ya te heló la sangre, suscríbete a Tierra de Fuego». Aquí no adornamos el pasado, lo enfrentamos con memoria, porque en el desierto la justicia no muere. Al amanecer, la columna villista divisó la hacienda de Rufino Salazar desde una colina cercana. Era un monstruo de adobe y piedra, rodeado de cercas oxidadas y jaurías que ladraban con furia como si ya presintieran la tormenta. Los perros eran enormes, de ojos encendidos y dientes limados con cuchillas, criados para matar, alimentados con terror. Eran el reflejo de su amo, rabia sin alma. Villa desmontó, caminó hasta una roca y se sentó, observando en silencio. Luego dijo: «Hoy no atacamos como ejército, hoy bajamos como juicio». Los dorados lo miraban sin entender del todo, pero en su voz había algo distinto. No era estrategia militar, era ritual, era la ceremonia del castigo que no busca aplausos, sino equilibrio. Mientras preparaban la entrada, el joven escapado, que se llamaba Elías, pidió hablar. Temblaba, pero su mirada ardía. «Mi hermana sigue ahí. Tiene 11 años, la hicieron correr entre los perros como juego». Villa lo tomó del hombro. «Hoy la sacaremos con honor. Y nadie más volverá a jugar con el miedo de un niño». Al caer la tarde, Villa ordenó avanzar. Entraron en la hacienda con la fuerza de un huracán silencioso. Los soldados de Salazar no alcanzaron a disparar. Fueron reducidos uno por uno, sin gloria, sin oportunidad de huida, porque no se trataba de guerra, se trataba de justicia, y la justicia del norte no perdona cuando hay niños de por medio. En los establos encontraron jaulas, dentro 5 niños desnutridos, con mordidas en brazos y piernas, pero vivos. Uno de ellos, al ver a los dorados, se escondió. Otro extendió la mano como esperando un nuevo golpe. Villa se arrodilló ante ellos. «Ya no más»,
dijo. Aquí el miedo termina. Y con una navaja cortó él mismo las sogas, uno por uno, como quien limpia el alma de un país con las manos. Rufino Salazar fue capturado intentando huir por una acequia. Lo arrastraron hasta el centro del patio, donde estaban los perros, ladrando como si aún mandaran. Pero esta vez no era él quien daba las órdenes. Villa lo miró de frente. ¿Te gusta verlos comer miedo, coronel? Pues hoy te toca probar el sabor del tuyo. Salazar escupió al suelo. Dijo que no temía. Villa sonrió. Eso dicen todos antes de oler su propia alma podrida. Y entonces dio la orden más simbólica que jamás había pronunciado. Suéltalos. Los soldados se tensaron. Los perros se alborotaron en cuanto los portones crujieron. Eran 6, grandes, salvajes, entrenados para devorar, pero no se lanzaron al ataque como Villa esperaba. Se detuvieron, olfatearon. Miraron a Salazar, y algo en sus cuerpos cambió. Ya no eran bestias ciegas, ahora temblaban. Uno reculó, otro gimió, porque aunque habían sido enseñados a morder al inocente, jamás les enseñaron qué hacer cuando el monstruo era su propio amo. Villa observaba en silencio. Detrás de él, los dorados no entendían. ¿No van a atacarlo?, murmuró uno. Pero Villa alzó la mano. Ellos ya saben quién es el verdadero animal aquí. Y en esa frase se selló el acto más poderoso, la inversión moral. Porque en el desierto la justicia no siempre mata, a veces humilla con verdad. Elías, el joven que había escapado, fue llamado al centro del corral. Temblaba, sí, pero caminó con la frente en alto. Villa le entregó la cadena que una vez lo ató. Haz con esto lo que creas justo. Elías no la usó para golpear, no para vengarse, la arrojó al fuego. Esto no lo quiero para mí, ni para nadie más. Y en ese gesto quemó siglos de esclavitud con la dignidad que nadie le pudo arrancar. Salazar cayó de rodillas, no por compasión, por miedo. El mismo miedo que alguna vez había provocado, ahora lo desgarraba por dentro. Uno de los perros se le acercó, lo olfateó y le gruñó. Pero no lo atacó, solo le ladró con fuerza, como si dijera, hoy sabemos lo que hiciste. Villa se acercó, lo miró a los ojos y le dijo con voz firme, tus propios perros te reconocen y no te siguen. Hizo un gesto a los soldados, que camine, desde aquí hasta Parral, a pie, descalzo, que cada paso le muerda el alma. Le ataron las manos con una cuerda, no por necesidad, sino para que no olvidara que fue él quien ató primero. Lo soltaron por la puerta principal y comenzaron a caminar detrás de él. Sin palabras, solo polvo y pasos. Los niños rescatados fueron montados en caballos. Villa los acomodó con ternura, uno a uno. Nadie volverá a correr por miedo, dijo. De ahora en adelante solo correrán por juego. Y entonces sonrió, una sonrisa cansada, triste, pero llena de fuego, porque había ganado, no con pólvora, con honor. Y mientras el sol se escondía, el coronel que jugaba con perros aprendía que el verdadero infierno no tiene colmillos, tiene memoria. Rufino Salazar caminó descalzo durante kilómetros bajo un sol que parecía haber sido testigo de todas sus atrocidades. El polvo le quemaba los pies, las piedras le abrían la piel. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era la mirada muda de los campesinos que lo veían pasar. No le arrojaban piedras, no le gritaban, solo lo miraban. Y esa mirada, sin odio pero llena de juicio, era como una mordida que no deja sangre, pero arranca el alma. Villa lo seguía de lejos, sin apuro. A su lado, Elías cabalgaba en silencio, llevando a su hermana dormida en brazos. Ninguno hablaba. Ninguno preguntaba, porque entendían que había cosas que no necesitaban narrarse, solo observarse, como una página negra que ya estaba siendo arrancada, pero que primero debía ser leída completa.
En cada pueblo que atravesaban, los ancianos salían a ver el espectáculo que no era espectáculo, un coronel vencido, no por armas, sino por la justicia que él mismo había enterrado. Una mujer al verlo pasar murmuró: «Ese fue el que mandó a los niños al corral». Otra respondió: «Y ahora le toca conocer el corral del alma». Nadie reía, nadie aplaudía, porque cuando la justicia es real, duele hasta al que la presencia. Villa ordenó que no se le diera comida, solo agua. Que el hambre le muerda el estómago como sus perros mordieron carne que no era suya. Salazar no suplicó, no lloró, pero su rostro se volvió ceniza. Sus ojos ya no miraban. Solo existía el paso siguiente, como si caminar fuera su condena más larga. En Parral fue recibido como lo que era, un trozo de vergüenza arrastrado por el viento. Villa lo llevó hasta la plaza central, lo hizo arrodillarse, y ahí, sin ceremonia ni discurso, colgó en su cuello una placa que decía: «Yo fui amo de perros, hoy camino como uno», y lo dejó ahí, bajo el sol, entre las miradas. Sin cadenas, pero sin poder huir. La gente no se abalanzó sobre él, no lo linchó, solo lo observó, y esa indiferencia, esa ausencia de miedo, fue su mayor derrota, porque el verdadero castigo del tirano no es morir odiado, es vivir ignorado, vivir sin que nadie lo tema, sin que nadie lo siga. Villa dio media vuelta, miró a sus hombres. «Vamos», dijo, «ya hicimos lo que había que hacer. Ahora que lo trague el olvido, pero que el polvo lo escupa de vez en cuando, para que el mundo no repita su nombre, sino su vergüenza». Al dejar Parral atrás, Villa no volvió a mencionar a Salazar, no por indiferencia, sino porque sabía que algunas heridas, una vez abiertas a la vista de todos, ya no necesitan más palabras. El desierto haría su trabajo. El viento se encargaría de esparcir la historia, y el silencio, ese que pesa más que los disparos, se transformaría en memoria colectiva. Los niños rescatados fueron llevados a un refugio en las afueras de Jiménez, donde mujeres del pueblo los esperaban con ollas calientes, mantas limpias y canciones viejas de cuna. Elías, el mayor de ellos, se quedó junto a su hermana, sin soltarla ni un segundo, no porque tuviera miedo de perderla, sino porque ahora entendía lo que significaba proteger, no con rabia, con amor. Villa los visitó al día siguiente. No llegó a caballo, caminó. Entró al refugio, se quitó el sombrero y se sentó con ellos en el suelo. No dio órdenes, no prometió nada, solo escuchó. Los niños, al principio tímidos, comenzaron a contar sus sueños. Uno quería ser carpintero, otra quería sembrar maíz, otro solo quería jugar en el río sin que lo llamaran perro. Y Villa, en silencio, tomaba nota con el alma. Una voluntaria le preguntó: «¿Qué va a hacer con ellos, general?». Villa respondió: «Nada, porque ya hicieron todo ellos solos. Sobrevivieron». Y esa frase, simple como la tierra, se volvió un estandarte en todo el norte. Mientras tanto, el nombre de Salazar se volvió ceniza. Su figura, antes temida, se convirtió en chiste de cantina. ¿Sabes qué le dijo el perro al coronel? Que ahora le tocaba esperar su hueso. Las risas eran discretas, pero contundentes. Porque el terror, cuando pierde su poder, no muere. Se ridiculiza hasta desaparecer. Villa, en uno de sus discursos más íntimos, dijo ante sus hombres: «Muchos creen que vine al mundo para hacer la guerra, pero no. Vine para recordarles que hay cosas que no se negocian. Una de ellas es la infancia». Y esa noche, los Dorados no celebraron con tequila. Celebraron en silencio, cuidando a los niños que dormían bajo el mismo techo que ellos, como si fueran su propia sangre. En el desierto, donde antes los perros corrían tras sombras humanas, ahora se escuchaban risas, y en las jaulas vacías crecían flores salvajes que nadie sembró, pero que el polvo decidió proteger.
Con el paso de las semanas, el refugio de Jiménez se transformó en algo más grande que un lugar de paso. Se volvió un símbolo. Gente de todo el norte llegaba con donaciones, con tiempo, con historias. Mujeres que habían perdido hijos encontraban consuelo entre los niños rescatados. Hombres que habían sido esclavizados en su juventud enseñaban a los pequeños a trabajar la tierra, no como castigo, sino como arte. Y los niños poco a poco comenzaron a dejar de mirar al suelo. Una tarde, mientras Villa visitaba el refugio, Elías se le acercó. Tenía la ropa limpia, el rostro más sereno y un cuaderno en la mano. «¿Qué traes ahí?», preguntó Villa. Elías lo abrió y mostró dibujos, uno de su hermana jugando con flores, otro de la hacienda derrumbándose y uno más, de Villa, rodeado de niños y perros acostados, sin rabia, sin cadenas. «Así quiero recordar todo», dijo el joven. Villa no respondió, solo le revolvió el cabello, con ternura casi de padre. Aquel cuaderno fue el primero de muchos. Se empezó a enseñar a los niños a escribir, a dibujar, a narrar su verdad, no como víctimas, sino como testigos. Una maestra voluntaria dijo una vez: «Estamos sembrando libros donde antes hubo látigos». Y nadie lo dudó, porque donde antes se gritaba dolor, ahora se susurraban sueños. Mientras tanto, Salazar siguió su camino hacia el olvido. Se supo que vagaba por pueblos donde nadie lo recibía, donde los perros, incluso los callejeros, le gruñían al acercarse. Algunos decían que hablaba solo, otros que escarbaba la tierra como si buscara enterrar algo que no sabía qué era. Pero todos sabían lo esencial: ya no era coronel, ya no era peligro, era recuerdo. Y en el norte el recuerdo no siempre se honra, a veces se exhibe para no repetir. En una escuela campesina, un niño escribió un cuento donde el malo era un hombre con botas negras que mandaba a sus perros a asustar a la gente. Pero un día, los perros aprendían a amar y lo dejaban solo. El cuento terminaba con la frase: «El miedo no manda si ya no lo obedeces». La maestra lloró al leerlo, porque entendió que algo profundo había cambiado. Villa, en una reunión con líderes campesinos, alzó una taza de café y dijo: «Salazar ya no respira poder, respira polvo. Y cuando el polvo lo cubre todo, ya no queda rastro de lo que fue, solo de lo que enseñó». Nadie aplaudió, porque no era un brindis, era una oración. Y en el norte, donde las jaulas fueron tumbadas y el miedo fue desnudado, los niños comenzaron a correr de nuevo. Pero ahora nadie los perseguía. Al cumplirse un año exacto desde la caída de la hacienda de Salazar, el refugio organizó una ceremonia. No hubo políticos, no hubo prensa, solo estuvieron quienes debían estar: los niños, sus cuidadores, algunos dorados retirados y vecinos de los pueblos que vieron con sus propios ojos cómo la justicia caminó a caballo hasta donde nadie se atrevía a entrar. Villa llegó sin anunciarse, nadie lo esperaba, pero todos lo reconocieron al instante por su silueta firme, su sombrero inconfundible y ese paso que no pedía permiso. Se acercó al fogón, saludó uno por uno y luego pidió que lo dejaran hablar con los niños a solas. Nadie preguntó por qué. Todos sabían que en esa tierra las palabras dirigidas a los más pequeños eran semillas, y Villa sabía plantarlas. Los reunió bajo un mezquite viejo. Se sentó en el suelo con ellos, como uno más. ¿Recuerdan lo que pasó?, preguntó. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. «No quiero que lo olviden», continuó, «pero tampoco quiero que vivan con rabia, porque la rabia se acaba y el amor sigue andando». Uno de los niños levantó la mano. Era el más callado de todos. Dijo: «¿Y si vuelve alguien como él?». Villa lo miró fijo. Luego respondió: «Entonces ustedes serán los que se pongan de pie, y esta vez no tendrán que hacerlo solos». Esa frase fue repetida después por generaciones, grabada en madera, escrita en pizarras, bordada en pañuelos.
Porque no era una promesa vacía, era una preparación, una manera de decir, ya no seremos presas, ni silencios, ni sombras. Al final del día, enterraron un objeto frente al refugio. Era una cadena oxidada, envuelta en tela. Elías la había guardado, no por nostalgia, sino para asegurarse de que no se olvidara. Sobre ella, colocaron una piedra con una palabra grabada a mano: nunca más. Esa piedra se convirtió en altar, no religioso, moral, y cada vez que un niño nuevo llegaba al refugio, lo llevaban allí. Le contaban la historia, le mostraban la piedra y le decían: aquí nadie manda con miedo, aquí mandan los que cuidan. Villa partió al día siguiente, como siempre, sin despedidas largas, pero dejó atrás algo más poderoso que un ejército. Una comunidad despierta, un legado sembrado y un silencio nuevo, lleno de dignidad, porque en la tierra donde antes ladraban los perros del terror, ahora ladraban los perros del pueblo, y lo hacían para cuidar a los suyos. Elías, con el tiempo, se convirtió en mucho más que un sobreviviente. Se volvió maestro, sembrador de conciencia, tejedor de memoria. No hablaba mucho del pasado, pero cada vez que un joven se rebelaba sin causa, él lo llamaba a caminar, lo llevaba al campo, al árbol donde estaba enterrada la cadena, y allí les contaba su historia, sin adornos, sin lágrimas, solo con verdad. Y al terminar, siempre decía lo mismo: la libertad no es hacer lo que uno quiere, es que nadie más te trate como cosa. Ese mensaje caló hondo. Tanto que un día, un grupo de jóvenes decidió hacer algo más: construir una escuela junto al refugio. La llamaron Escuela del Alambre Roto. Allí no solo se enseñaba a leer y escribir, se enseñaba a pensar, a respetar, a recordar. Y en la entrada colgaron un cartel que decía: aquí estudian los que nunca más caminarán encadenados. Villa, ya lejos, seguía recibiendo noticias. Una carta le habló de la escuela, otra de los perros que ahora eran guardianes del refugio, amables, entrenados por los propios niños. Se decía que uno de ellos, negro y viejo, dormía junto a la piedra del nunca más y ladraba cada vez que alguien se acercaba con intención dudosa, como si el alma del pasado habitara aún en su pelaje. En una ocasión, un coronel del gobierno quiso cerrar el refugio, alegando que no era institución reconocida. Envió hombres armados, pero al llegar, encontraron al pueblo entero de pie. Hombres, mujeres, niños, todos con los brazos cruzados. Silencio total, dignidad encendida, y en medio de ellos, Elías, que solo dijo: si quieren pasar, tendrán que caminar sobre nuestra historia. Nadie se atrevió. La noticia llegó a Villa, quien solo comentó: ya no me necesitan, y eso es la victoria más grande. Un cronista escribió tiempo después: ese día no hubo disparos, pero el desierto tembló igual, porque hay momentos en que el pasado se levanta y protege el presente como un padre invisible. Y así, donde antes hubo fango, crecieron raíces fuertes. Y donde antes hubo cadenas, ahora había lápices, perros nobles y niños que dormían sin temer la noche. Porque la historia de los perros no terminó con el castigo de su amo. Terminó el día en que empezaron a ser compañeros, no armas. La historia de Elías, Villa y los niños del refugio se convirtió en mito vivo. No por ser adornada con fantasías, sino porque fue contada con tanto amor y firmeza que cada generación la adoptó como suya. Ya no era solo una anécdota de guerra, era la lección más pura que la revolución había dejado al norte, que la dignidad no se suplica, se exige, y que a veces el mayor acto de rebeldía es decir basta con la frente en alto. En muchas casas rurales, junto al retrato de la Virgen o de algún abuelo caído, comenzó a aparecer una imagen nueva: un niño abrazando a un perro. Esa imagen, simple pero poderosa, se volvió símbolo de lo que el pueblo había aprendido: que no existen razas inferiores, ni bestias por naturaleza, solo corazones rotos por la violencia.
y que cuando se sana el miedo, hasta el más salvaje puede aprender a cuidar. La escuela del alambre roto formó sus primeras generaciones. De allí salieron maestros, curanderas, poetas, carpinteros y hasta soldados, pero con otra visión. Uno de ellos, al alistarse en el ejército, pidió que su placa dijera «Hijo del refugio». Cuando su superior preguntó por qué, respondió: «Porque aprendí que portar un arma no es lo mismo que tener autoridad. La autoridad se gana cuando uno sabe proteger, no destruir». Ese joven llegó lejos, pero nunca olvidó de dónde venía. En un festival popular del norte se estrenó una obra de teatro llamada Los perros no mienten, basada en los hechos ocurridos con Salazar. Los actores eran niños y campesinos. Al final, cuando el coronel caía de rodillas y los perros lo rodeaban sin morderlo, el público lloraba. No por el castigo, sino por el mensaje. El verdadero infierno es mirarse al espejo y no reconocerse como humano. Villa, en sus últimos años, mandó construir una biblioteca ambulante con ayuda de antiguos dorados. La llamó La Carreta de los Libres. Recorrió pueblos con libros sobre historia, justicia, poesía, y entre esos libros había uno escrito por Elías. Se titulaba Lo que no debe volver. Porque en el fondo, toda esta historia no fue sobre perros ni coroneles, fue sobre voces que nadie escuchaba, y que un día, gracias a la furia justa de un hombre, por fin fueron oídas. Años después, cuando Villa ya era recuerdo en los caminos y los niños del refugio eran abuelos con arrugas hechas de tierra y memoria, el norte vivió una sequía brutal. Las cosechas se perdían, los animales morían, y con ellos el ánimo de muchos. Pero en Jiménez algo distinto ocurrió. Mientras los pueblos vecinos se rendían, el antiguo refugio se transformó en centro de ayuda, repartiendo agua, pan, medicina y esperanza. Elías, ya encorvado pero firme como raíz vieja, organizó a los jóvenes. Aquí no se desespera, aquí se comparte. Y cada día desde la piedra del nunca más salían brigadas a los pueblos cercanos. Llevaban no solo recursos, llevaban historia. Contaban lo que ocurrió con Salazar y recordaban que si una vez resistieron la esclavitud, también podían resistir la sequía. Un periodista del sur, al cubrir esa historia, escribió con asombro: «El polvo les quita todo, menos la dignidad». Y en su reportaje narró cómo niños de apenas 10 años caminaban con cántaros sobre los hombros, cantando estrofas que hablaban de libertad, fuego y justicia. No entendía de dónde venía tanta fuerza, hasta que escuchó a uno decir: «Porque somos hijos del refugio, y allá nos enseñan a no dejar caer al hermano». Ese espíritu contagió a toda la región. Campesinos de Coahuila enviaron frijol. Mujeres de Durango mandaron ropa, vaqueros de Sonora ofrecieron sus pozos, y así, como en una revolución sin balas, el norte volvió a ser ejército, pero esta vez de compasión. En medio de esa crisis, alguien preguntó a Elías por qué seguían ayudando, si ya habían sufrido bastante. Él respondió: «Porque no hay victoria si uno solo de los nuestros queda atrás. Y en esta tierra, todos somos nuestros». La frase fue grabada en madera y colgada sobre la entrada del refugio, justo debajo del cartel original. Y al lado de la piedra del nunca más, fue enterrado un nuevo objeto, una pequeña botella de agua, símbolo de resistencia, ofrenda para el futuro. Porque en ese rincón del desierto, donde una vez los inocentes fueron entregados a las bestias, ahora nacía un oasis, no de agua, sino de humanidad. En los años siguientes, el legado del refugio creció más allá del polvo, cruzando fronteras invisibles entre estados y corazones. Se fundaron centros hermanos en Zacatecas, en San Luis Potosí, incluso en la frontera con Texas.
Todos llevaban nombres distintos, pero compartían el mismo espíritu, la defensa del niño, del pobre, del olvidado. Y cuando alguien preguntaba de dónde venía todo eso, siempre había alguien que respondía: del día en que un coronel fue vencido por sus propios perros y un niño eligió no odiar. La historia siguió tocando generaciones. Algunos la estudiaban en libros, otros la cantaban en corridos, pero los más sabios la transmitían en murmullos, al calor del fuego o al fresco de la sombra, como se transmiten las verdades eternas. Y lo que más se repetía no era el nombre de Villa ni el de Salazar, era el de Elías, porque su transformación había sido más profunda que cualquier victoria militar. Un joven maestro, descendiente de uno de los niños rescatados, escribió una obra de teatro escolar donde los personajes no eran personas, sino símbolos. El perro como conciencia, la cadena como historia, el fuego como justicia. En la última escena, una niña recitaba de memoria: nos lanzaron a los perros, y los perros nos devolvieron como humanos. El aplauso fue largo, pero lo importante no fue el aplauso, fue el silencio que lo siguió. En una carta guardada en los archivos del refugio, escrita por uno de los Dorados de Villa muchos años después, se leía: nunca lo vi disparar en esa hacienda, pero vi su mirada cuando encontró al primer niño, y juro por mi alma que esa mirada hizo más justicia que 1000 fusiles. Esa carta fue leída en voz alta en la inauguración de una biblioteca infantil que hoy lleva el nombre de Elías y su hermana. Cada rincón del refugio se convirtió en símbolo. Un banco de piedra donde dormía el perro viejo, una pared llena de dibujos hechos por los niños, un rosal que nació, dicen, del lugar exacto donde cayó la última cadena. Y todos esos objetos, sin custodia ni vitrinas, estaban ahí para tocarse, para vivirse, porque el legado no era de museo, era de pueblo. Y así, con los años, la historia dejó de ser solo pasado. Se volvió presente vivo, un espejo que sigue enseñando que a veces los más heridos se vuelven los más sabios. Un día, mucho tiempo después de que los ecos de la revolución se apagaran en los libros oficiales, un nieto de Elías, llamado Tobías, decidió emprender un viaje, no por nostalgia, sino por búsqueda. Quería recorrer los caminos que su abuelo había andado descalzo. Quería pisar la tierra donde su familia había sido humillada y luego dignificada. Quería entender con sus propios pasos lo que otros solo sabían por relatos. Llevaba consigo un cuaderno en blanco y un pedazo de alambre que había heredado como reliquia, no para mostrarlo, para sentirlo. En su primer parada, la vieja hacienda en ruinas de Salazar, encontró polvo, cactus, muros vencidos por el tiempo y un aire denso, como si aún quedaran suspiros atrapados entre las piedras. Se sentó en silencio, luego escribió: aquí fue el infierno, y sin embargo la dignidad brotó como flor. Siguió su camino hacia Jiménez. Allí lo recibieron como se recibe a los que regresan con memoria. Le mostraron todo: la piedra del nunca más, el mural de los niños corriendo libres, el aula donde su abuelo enseñó a escribir el nombre propio como acto de resistencia. Tobías no habló mucho. Solo miraba, escuchaba y escribía. Al final del día plantó un árbol junto a la piedra, un mezquite, como símbolo de raíces duras, de sombra firme. En una conversación con un niño del refugio, éste le preguntó: ¿es cierto que los perros cuidaban al coronel antes? Tobías sonrió. Sí, pero después aprendieron a cuidar a los niños. El niño pensó un rato y dijo: entonces ellos también cambiaron. Tobías asintió. Todos cambiamos cuando alguien nos trata con verdad. Esa noche, frente al fuego, leyó en voz alta un poema escrito por su abuelo, encontrado entre las páginas de su viejo cuaderno. Decía: que no se olvide el mordisco, pero tampoco el abrazo. Que no se borre la cadena, pero que brille el lazo.
Las palabras flotaron en el aire como polvo sagrado, y en cada rostro presente se encendió algo que no era solo orgullo, era responsabilidad, porque cuando uno hereda una historia así, no la guarda, la siembra. El árbol que Tobías plantó junto a la piedra del nunca más no tardó en crecer. Contra toda lógica, en tierra seca y pedregosa, echó raíces profundas y comenzó a dar sombra antes de lo esperado. Algunos decían que era un milagro, otros que era solo buena tierra, pero los más antiguos del refugio afirmaban con certeza: ese árbol nació regado con memoria. Cada año, en la fecha de la liberación, se organizaba una pequeña ceremonia bajo sus ramas. No había discursos, ni cámaras, ni protocolos, solo historias. Cada quien traía un recuerdo. Algunos hablaban de Elías, otros de los niños que nunca conocieron, y algunos, con voz más baja, recordaban incluso a Salazar, no con perdón, pero sí con conciencia, porque el odio no era la raíz de aquel lugar, era la lección superada. Un anciano del pueblo que había sido criado por uno de los niños rescatados solía decir: no hay justicia más profunda que la que convierte al agredido en protector. Y eso era lo que hacían todos en ese rincón del desierto: proteger a los niños, a la historia, a la verdad, como si cada uno cargara la promesa no dicha de Villa: aquí nadie vuelve a caer en cuatro patas. En las paredes de la escuela colgaban los dibujos de las nuevas generaciones. Ya no había coroneles ni jaulas en ellos. Ahora aparecían casas, familias, campos abiertos, niños abrazando perros. Uno en particular llamaba la atención. Mostraba a un perro llorando al ver a un niño atado, y luego, en la siguiente hoja, el perro rompiendo la cuerda con sus dientes. Cuando preguntaron quién lo había dibujado, una niña respondió: es para que no pensemos que solo los hombres cambian. Y todos guardaron silencio. En una visita especial, descendientes de exsoldados del régimen de Salazar fueron recibidos en el refugio. Con respeto, llevaron una carta escrita por sus abuelos que jamás pudieron pedir perdón en vida. Elías ya no estaba, pero su nieto, Tobías, la leyó frente a todos. No lloró, no sonrió, solo dijo: que quede guardada en el archivo, porque la historia no es para borrar culpas, es para no repetirlas. Esa noche, bajo las estrellas que tantas veces habían vigilado sangre y dolor, los nuevos niños del refugio corrieron entre risas. Jugaron con perros nobles, acariciaron caballos, aprendieron a plantar. Nadie los mandó, nadie los asustó, solo vivieron. Porque esa era la verdadera victoria, el día en que jugar no fuera un privilegio, sino un derecho. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como un refugio se transformó en una pequeña comunidad autónoma. Las casas fueron levantadas por manos agradecidas, las cosechas brotaron de tierra antes estéril, y los perros, sí, los descendientes de aquellos que un día fueron criados para destruir, se volvieron parte esencial de la vida. Cuidaban, alertaban, dormían al pie de las camas, y nunca más volvieron a atacar a un niño. Una escritora de la capital llegó un día buscando inspiración para una novela. Al conocer la historia, decidió no escribir ficción, decidió contar la verdad. Su libro, Donde ladraron los justos, se volvió un testimonio crudo y poético de aquella redención colectiva. En uno de sus capítulos más intensos, describía así al coronel: el hombre que crió bestias y fue juzgado por su propio espejo. El libro fue leído en escuelas, bibliotecas, plazas, no como homenaje, sino como advertencia luminosa. Cada tanto, una nueva generación preguntaba: ¿por qué seguimos hablando de esto? Y siempre había un sabio, un maestro o un abuelo que respondía: porque el olvido es el terreno favorito del abuso. Así, la historia nunca fue prisión, fue brújula, fue semilla que florecía distinta en cada corazón, pero siempre con raíces profundas. Tobías, ahora adulto, continuó el legado de Elías, no como líder,
Como servidor, enseñaba historia y carpintería, leía cuentos a los más pequeños y mantenía el árbol de mezquite limpio, libre de malas hierbas. Decía: aquí no veneramos el pasado, lo regamos, para que siga dando sombra a los que aún no nacen. Un día, llegó una mujer con una niña de la mano, pidió hospedaje, no traía papeles. Venía huyendo. No preguntaron de dónde ni por qué, solo le ofrecieron agua, comida y cama, y al día siguiente la llevaron a la piedra del nunca más. La mujer lloró en silencio, su hija sonrió, y en ese simple acto se cumplió otra vez la promesa no escrita del refugio. Aquí los que llegan rotos se van enteros. Y así, sin estatuas, sin himnos, pero con polvo en los pies y fuego en la mirada, la historia seguía andando. No en los grandes discursos, sino en cada acto pequeño de protección. Una mañana, al cumplirse 50 años desde la caída de la hacienda de Salazar, el refugio organizó una ceremonia especial. No hubo pompa ni discursos largos. Solo un círculo de personas, niños, adultos, viejos, reunidos frente al árbol de mezquite que ya daba sombra a medio patio. Entre ellos, un nieto de uno de los antiguos dorados de Villa tomó la palabra con voz temblorosa pero firme. Hoy no celebramos una victoria sobre un hombre, celebramos la victoria sobre lo que ese hombre representaba, el desprecio, el silencio, la deshumanización, y agradecemos a los que como Villa, como Elías, como tantos otros, decidieron no responder con odio, sino con algo más difícil, con justicia que transforma. Acto seguido, colocaron sobre la piedra del nunca más un nuevo símbolo, una figura de madera tallada por los niños del refugio. Representaba a un perro y un niño, uno junto al otro, ambos con la mirada al frente. Debajo, una inscripción simple: somos lo que cuidamos. Ese día no hubo lágrimas, hubo sonrisas suaves, abrazos largos, silencios que hablaban. Algunos ancianos caminaron descalzos por unos metros, como en homenaje a los que una vez fueron obligados a hacerlo sin dignidad. Otros encendieron velas, y los niños, como siempre, corrieron libres entre los perros que ahora eran familia. Al caer la noche, un fuego fue encendido en el centro del círculo. Alrededor se leyeron fragmentos del cuaderno de Elías, frases de Villa, cuentos escritos por los alumnos de la escuela. Uno de ellos, de apenas 8 años, leyó su propia historia titulada «El perro que se convirtió en guardián». Al terminar, alguien susurró «¡Que viva la memoria!» y todos respondieron al unísono. Para que no vuelva el hierro, la luna brillaba como nunca. Y mientras el fuego bajaba lentamente, una anciana se acercó al árbol, lo tocó con una mano y dijo: «Gracias por no dejarnos olvidar». Nadie preguntó si hablaba del árbol, de Villa, de Elías o de todos, porque en ese lugar todo estaba conectado, y así, medio siglo después, seguía latiendo el corazón del desierto, no con odio, con propósito, con raíz. Hoy, en el rincón más silencioso del norte mexicano, donde el viento ya no lleva gritos, sino canciones, todavía se escucha la historia de aquel coronel que crió perros para destruir y terminó caminando solo, sin honor, sin ego. Pero lo que más se cuenta no es su caída, sino la ascensión de aquellos a quienes quiso borrar, los niños. Esos que un día fueron alimento del odio y terminaron siendo alimento de esperanza. El refugio de Jiménez aún está en pie, con más fuerza que nunca. Allí no se enseña a odiar ni a vengarse, se enseña a mirar al otro como humano, a reconocer el dolor sin rendirse a él, a contar la verdad incluso cuando duele, porque la memoria no es una carga, es una semilla. Y en esa tierra dura, las semillas germinan con lágrimas, pero florecen con dignidad. Tobías, ahora anciano, camina cada mañana hasta la piedra del nunca más, la limpia con cuidado, se sienta a su lado, y si algún niño se acerca, le cuenta la historia sin odio, sin exageraciones, solo como es,
Al terminar siempre dice lo mismo: esto pasó, pero lo que hicimos después es lo que nos define. En el árbol de Mesquite cuelgan listones rojos que representan a cada niño rescatado, a cada perro redimido, a cada alma que decidió no repetir el ciclo. Y cuando el viento sopla fuerte, los listones bailan como si fueran voces. Voces que ya no piden auxilio, voces que ahora enseñan. En muchas escuelas rurales se repite una frase atribuida a Villa, quizás real, quizás apócrifa, pero que todos sienten verdadera. No vine al mundo para matar coroneles. Vine para que ningún niño más tuviera que llamarle amo a un perro. Y esa frase, cargada de polvo, hierro y fuego, sigue cruzando los llanos como un fantasma luminoso. Porque mientras haya alguien que recuerde, la injusticia no se repite. Si esta historia vivió dentro de ti como ladrido que se vuelve susurro, suscríbete a Tierra de Fuego. Aquí contamos lo que el poder quiso enterrar, lo que el viento no logró callar, lo que el norte aprendió a defender, porque en el desierto la justicia no muere.